En cuanto a China, ya saben, como represalia añadieron un arancel del 34%. Son ridículos. Los aranceles ya se estaban aplicando y ha advertido de que si no se retiran para mañana a las 12, elevaremos un 50% los aranceles sobre las tasas que ya aplicamos. Si Estados Unidos hace caso omiso de los intereses de ambos países y de la comunidad internacional e insiste en enzarzarse en una guerra arancelaria y comercial, China luchará hasta el final. Así se amenazaron Estados Unidos y China. Trump le da un ultimátum a Xi Jinping para suspender el incremento de aranceles. De lo contrario, dice que redoblará su apuesta. Pero ya lo vimos, Pekín parece estar lejos de ser intimidado. Es una nueva escalada en esta guerra comercial que ya no solamente involucra a estas dos potencias, sino al mundo entero, luego de que la semana pasada, recordemos, Washington impusiera aranceles a casi todos los países con los que hace negocios. Presenciamos ayer cómo los mercados fueron impactados por esas medidas. Cayeron las bolsas, cayó el petróleo, cayeron las criptomonedas y ahora ante este nuevo cruce de amenazas entre Estados Unidos y China, uno se pregunta entonces, pues, ¿a dónde va a parar la economía global? Yo soy Johan Ramírez y eso es lo que hoy vamos a discutir aquí en La Actualidad en Análisis. Y para ello hemos invitado a Ezequiel Daray, él es corresponsal bursátil de Deutsche Welle. Ezequiel, un gusto saludarte de nuevo. Ayer hablamos largo y tendido sobre cómo esos mercados fueron sacudidos por esos anuncios de aranceles. Hoy nos vamos a enfocar, Ezequiel, en China y Estados Unidos. ¿Cómo interpretas? Te pido primero que nos ayudes a entender eso. ¿Cómo podemos interpretar esa posición china de que va a pelear hasta el final en esta guerra? ¿Quiere decir esto que Pekín cree que enfrascándose en una espiral de aranceles en algún momento va a lograr que Donald Trump dé un paso atrás? Bueno, evidentemente es muy difícil leer allí, Johan, gracias por la invitación, es muy difícil leer allí, él tiene otra manera de pensar, tiene otros tiempos políticos, no tiene ni siquiera el apuro que tiene Trump. Piensa que si esto de los aranceles muy previsiblemente le provoque perjuicios a Estados Unidos en un comienzo, esto podría afectar las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Bueno, eso es un problema que Xi, liderando un partido único, no tiene mucho más tiempo de esperar. Y esto de pelear hasta el final puede ser un indicativo de que en esta dicotomía de que muchos pensábamos, no, esto lo está haciendo para... O como yo te decía ayer, me parece que Trump realmente cree en esto y no va a dar un paso atrás. Puede llegar a negociar con algún país, como puede ser con Japón, que es con quien se está hablando ahora de próximas negociaciones. Entonces, vamos directamente al combate. Lo que sí, muchos analizan como un error, no la respuesta china que era esperable, pero sí que China respondió con una batería de cosas, entre las cuales está este 34% de arancel, o aumentar 34 puntos los aranceles, no es que aumentaron 34%, sino 34 puntos a los que ya tenían. Pero esto se suma a un montón de otras sanciones que tal vez son quirúrgicamente más dolorosas para los Estados Unidos, como por ejemplo la prohibición de la exportación de algunas tierras raras, algo que también le aplica a China a Europa y por eso no puede crecer tanto el mercado de los autos eléctricos. Pero bueno, muchos analizan esto como que realmente, si decimos que los aranceles van a perjudicar a los estadounidenses, van a perjudicar a los europeos, obviamente que también van a perjudicar a los chinos, una economía que está con un crecimiento, quieren del 5%, veremos de cuánto termine siendo, el 5% igual es un crecimiento envidiable, pero con una caída o un estancamiento del consumo muy marcado. Claro, y lo que tú dices es muy pertinente. Esto va a afectar a los estadounidenses, pero también a los chinos. Y entonces ahí yo me pregunto, ¿qué estrategias empleará Pekín para mitigar esos daños internos? Bueno, para mitigar el daño de las empresas, por ejemplo, ya empezó a trabajar en lo que es la depreciación del yuan. El yuan ya desde primeras horas, incluso en el premercado de hoy, ya empezaba a cotizar a la baja. Esto va a ser una ayuda para las empresas chinas que exporten a los Estados Unidos. Pero bueno, obviamente para el consumidor, hoy hay un gran debate en China sobre si esto va a acelerar un montón de cambios que se están dando internamente en China, porque ¿cómo era el modelo chino de Xi? Era un, no diríamos desprecio, pero no le presta tanto atención
al consumo interno, a los derechos de propiedad privada, a promover el emprendimiento privado, sino a subvencionar la producción y que todos los excedentes de producción se exporten como se lograban exportar, y por eso China es el mayor exportador mundial, con 400.000 millones de dólares. Bueno, Trump le está cambiando gran parte de este escenario porque una buena parte de esas exportaciones, el mayor mercado importador de China es justamente los Estados Unidos, y va a tener que dar un giro hacia empezar a mirar hacia el mercado interno. Entonces, veremos qué políticas toma para proteger a los consumidores. China, hay que decirlo, no está tan expuesto a las importaciones estadounidenses como está Estados Unidos a las importaciones. China importa mucho de Estados Unidos, pero no depende tanto como y tiene otros mercados. Pero seguramente va a tener que tomar medidas porque China estamos viendo un mercado interno que está deprimido, un mercado inmobiliario que apenas está esbozando visos de recuperación, y un consumo que, por más que se lo intenta estimular, no despierta. Los chinos no tienen confianza y no están consumiendo. Entonces, Ezequiel, si China se enfrasca en esta guerra comercial, tiene que, como decías, depreciar su moneda, va a enfrentar unos costos internos que los ciudadanos van a tener que pagar. ¿No sería más simple tratar de buscar una negociación con Estados Unidos como, según afirma Donald Trump, están haciendo decenas de países en todo el mundo? Seguramente que sea más simple, pero hay alguna información que ellos tienen y nosotros no, de las reales intenciones de Trump de negociar. Porque obviamente, como dijo, hay que comprobar si todo esto es cierto, que más de 50 países o 50 países ya lo llamaron para negociar. Pero bueno, una alternativa de Trump puede ser negociar con todos los países con los que pueda, pero apuntarle directo a China, que es el gran rival, es el rival con el que se están disputando el comercio global, la preponderancia en la economía mundial, con lo cual evidentemente Xi Jinping o el gobierno chino está evaluando que no hay una propensión a Trump por negociar, por lo menos con China, y por eso están respondiendo de esta manera, que es de la peor manera posible. La verdad que hoy estamos viendo un rebote en los mercados, pero por ejemplo, si los mercados chinos no cayeron o no continuaron cayendo, es porque las empresas chinas, China controla todas las empresas públicas, salieron a endeudarse y a comprar acciones en el mercado para evitar que el mercado caiga. Estas son las formas que China, que no tiene Occidente, Trump no puede salir a comprar acciones de las empresas así libremente. En su momento lo hizo la Fed, esperemos que no lo haga, pero bueno, esta es la forma que tiene China de defenderse. Pero, Creo Ezequiel, que es un error, y es un error que nos va a costar caro a todos. exactamente, es un error. En eso parece que estamos de acuerdo todos. Yo leía, de hecho, un artículo en The Economist hace unos días que decían que estos aranceles de Estados Unidos era como si Estados Unidos se pegaba en la cara. Entonces, no es que yo te pego y tú me pegas en retaliación. No, Estados Unidos se está pegando en la cara. Entonces, si se aplica la reciprocidad, es como si China también se da un golpe en la cara. Si los aranceles estadounidenses son un error, ¿no también se equivoca Pekín entonces al aplicar esa ley de la reciprocidad? Totalmente, yo creo, pero te digo, en esto hay tan poca información a veces sobre China que es difícil saber cómo están tomando las decisiones. Creo que es más predecible que los Estados Unidos, pero yo creo que para China podría ser una oportunidad para acercarse al resto del mundo, una oportunidad para levantar el teléfono, como está sugiriendo hoy mismo Europa, y decirle a Europa, bueno, vamos a limar nuestras asperezas, vamos a aumentar nuestro comercio, para aumentar su comercio también con el sur global. China es el principal socio de muchos países del sur global, muy por encima de los Estados Unidos, con lo cual tal vez la opción más inteligente, analizándolo en forma lógica, hubiera sido, bueno, vamos a redireccionar este comercio que no podemos tener con los Estados Unidos, siendo que China, que depende, el 20% del Producto Bruto chino son las exportaciones, es muy dependiente de los mercados externos, pero como te decía antes, no está tan expuesto a los Estados Unidos
como sí Estados Unidos está muy expuesto a China y sobre todo el sector tecnológico. Yo veía, por ejemplo, una gráfica de lo que va a costar producir un teléfono de Apple, comprar un teléfono de Apple cuyas de todas partes del mundo. Bueno, con los aranceles que está anunciando Trump, esto va a tener un aumento para el consumidor potencialmente del 30 o el 40%. Bueno, este es un gran problema para los Estados Unidos. Bueno, China ha elegido, no sabemos por qué, no tenemos toda la información, un camino similar. Y tú mencionabas a Europa y cómo esta coyuntura podría eventualmente fortalecer esa relación, Ezequiel, entre Europa y China. Recordemos que Pekín es el segundo socio comercial del bloque europeo. Pekín durante mucho tiempo fue el primero, justamente por tratar de reducir la dependencia de China. Pasó a ser ahora Estados Unidos, también como un efecto de las sanciones a Rusia, porque se empezó a comprar mucho más energía de los Estados Unidos. Pero Pekín, como dices, es el segundo socio, la Unión Europea es el principal origen de las importaciones chinas, con lo cual creo que hay ahí un camino como para crecer, porque hay una situación muy diferente a la que se dio en la primera administración de Trump, cuando también se inició una guerra arancelaria con China. En aquel momento, la guerra arancelaria fue con China, Estados Unidos y China, algo específico con la Unión Europea, con el aluminio y el acero. Pero China tenía la capacidad de evadir estas sanciones, por ejemplo, exportando hacia los Estados Unidos vía Vietnam. Vimos muchas, por ejemplo, inversiones en México, pero ahora Trump le ha puesto aranceles a todos. Entonces ahora le ha quitado a China también esa posibilidad de exportar a través de terceros países. Con lo cual, esto abre una oportunidad para que China empiece a cambiar su modelo y también para que geopolíticamente se acerque más al mundo. Yo creo que no va a reemplazar a los Estados Unidos. Por ejemplo, el yuan no va a reemplazar al dólar como la moneda de comercio mundial, pero es una gran oportunidad para que se acerque a Europa. Es como dicen a veces, son como dos borrachos que se están cayendo y se agarran a sí mismos para poder seguir caminando. Bueno, es una buena oportunidad para que Europa y China limen asperezas y puedan esterilizar en parte todos estos aranceles de Trump. De momento no es el camino que han elegido. Y precisamente Europa pedía hoy a Pekín que no escale la guerra comercial con Washington, sino que busque un acuerdo. Pero al mismo tiempo, Ezequiel, Europa plantea una contradicción porque planea aplicar aranceles recíprocos a Estados Unidos al final de esta semana. ¿Cómo podemos entender entonces esos dos discursos del bloque europeo? No se entiende. La verdad que estamos escuchando discursos y declaraciones absolutamente locas. Tampoco podemos interpretar o no podemos creer realmente lo que escuchábamos que decía Trump, que le va a aumentar a China. No es que le va a aumentar, como dice él, 50% los aranceles, va a meterle 50 puntos más, llevando los aranceles muy por encima del 100%. Es muy difícil creer que todo esto de lo que se está hablando llegue a la realidad, porque estaríamos hablando realmente de la muerte del comercio internacional. Yo creo que Europa quiere negociar. Me parece que al igual que China, está viendo que con Europa hay una baja propensión de Trump hacia negociar. Me parece, y esto es su opinión, que por objetivos distintos. Con China quiere competir, Europa la quiere colonizar porque es una forma de agrandarse para seguir peleando con China. Creo que China es el objetivo final de los Estados Unidos porque está viendo que la convergencia es inevitable y que Estados Unidos inevitablemente está perdiendo preponderancia en el mercado internacional, y me parece que Europa es el alimento para la maquinaria para poder seguir peleando contra China. Y efectivamente Europa, lo que dices, tienes toda la razón, porque Europa quiere negociar y de hecho propuso ya a Estados Unidos un sistema de aranceles cero a materiales industriales, algo que Estados Unidos habría rechazado. Pero hoy decía otra vez Ursula von der Leyen
que insistían en seguir negociando antes de buscar una confrontación directa y una escalada mayor de esta guerra comercial. Hablábamos antes de los mercados que pueden salir beneficiados por esta coyuntura. Ezequiel, hablemos de América Latina. ¿Cómo puede América Latina aprovechar esta oportunidad para entrar con más fuerza en el mercado europeo o viceversa? Hablemos del Mercosur, por ejemplo. China también, la presencia china en América Latina. ¿Cómo se podría reforzar en medio de esta coyuntura? Ya te digo, déjame hacerte una postilla de lo que decías antes. Es todo tan absolutamente loco que ayer hablábamos que sugirió Elon Musk de una zona de libre comercio entre Europa y los Estados Unidos. A la tarde salió la Casa Blanca a desmentirlo y a decir que Elon Musk solo sabe fabricar autos. Y supuestamente es uno de los asesores del presidente de los Estados Unidos. Una cosa absolutamente desquiciada. Bueno, hablando del Mercosur, de Latinoamérica, yo creo que hay oportunidades de reposicionarse. Creo que China está cada vez más fuerte en los mercados internacionales, sobre todo en el sur global. Tiene cada vez más influencia, entró por Brasil, pero ya tiene muchas inversiones. Por ejemplo, construyó el puerto de Chancay en Perú. Ahora, por ejemplo, Argentina está abriendo un cupo de importación arancel cero para automóviles eléctricos, y todas las marcas chinas, porque son automóviles de bajo precio, se van a meter a jugar en el mercado de los vehículos eléctricos en un mercado tan grande como el argentino. Con lo cual creo que China tiene la gran oportunidad de aprovechar y de hacer crecer sus relaciones con Latinoamérica. Y también, como señalábamos ayer, si China va a poner sanciones a los productos agrícolas que vienen de los Estados Unidos, de algún lugar los va a tener que comprar, y en eso Latinoamérica es uno de los mejores productores del mundo. Latinoamérica, como productor de productos de bienes agropecuarios, compite con los Estados Unidos, con lo cual esa reducción de comercio entre las dos potencias puede ser una oportunidad para que aumente el comercio de granos y de carne, por ejemplo, con China. Pero también, como señalábamos ayer, en el fondo esto le pega a todos porque produjo una brutal capitales, aumento del riesgo, pérdida de valor de las empresas. Algún país, algún sector podrá obtener algún beneficio pírrico, alguna victoria pírrica, pero en esta guerra, mientras dure, pierden todos. Y ayer lo vimos, cómo las bolsas cayeron, como decíamos antes, cayó el petróleo, cayeron las criptomonedas, hubo pérdidas importantísimas en este día, luego de un primer enfrentamiento entre Estados Unidos y China provocados por los aranceles que aplicó Trump la semana pasada y la respuesta China. Viendo esa reacción de los mercados ayer, Ezequiel, ¿qué podríamos esperar entonces de una segunda tanda de aranceles entre estos dos países? Bueno, una segunda tanda, como te decía, si Trump cumple su amenaza, es más de 100% de arancel a China. Esto tendría que destrozar a las empresas estadounidenses, porque te daba el claro ejemplo del iPhone. Es uno de los productos electrónicos más consumidos en los Estados Unidos, y no hay manera de reemplazar. Si bien de China se importa solamente la batería, pero llegan piezas de todo el mundo. Y China tiene el poder de las tierras raras, que podría afectar a toda la industria tecnológica estadounidense. Yo creo que hoy estamos viendo un rebote que vamos a ver cuánto dura, que estuvo impulsado, como decíamos, en las bolsas asiáticas. Está creciendo también moderadamente Europa. Vamos a ver qué termina pasando en los Estados Unidos. Un rebote también impulsado por esta negociación probable entre Japón y los Estados Unidos, que ha impulsado también el Nikkei hacia arriba. Pero esto es día a día y yo no descarto que sigamos viendo caídas. Los mercados están en un nivel de incertidumbre total, y como siempre decimos, la incertidumbre es el peor escenario para el inversor, el peor escenario para los mercados. Con lo cual dudo mucho que hayamos visto las últimas caídas. No digo que vayamos a seguir viendo ruedas consecutivas de caídas tan brutales como la que vimos los últimos tres, pero está muy lejos de solucionarse, y yo no me creo un rebote eventual. Y como te explicaba ayer también,
lo que ocurre en la economía real y lo que ocurre en los mercados financieros muchas veces está disociado porque se manejan con lógicas diferentes, así que cualquier anuncio de devaluación de una moneda o de que la Fed podría cambiar su política monetaria o el Banco Central Europeo podría redireccionar a los mercados hacia lugares muy diferentes. O sea, lo que hoy estamos viendo subir, mañana lo podemos ver bajar, y en cuanto hable Trump, sabe Dios que puede volver a pasar. ¿Y sabéis lo que puede pasar si se cumple el ultimátum que le dio a China para que suspenda esos gravámenes? Y si China no lo hace, entonces va a imponer 50% más de aranceles y China va a tener que responder. Y es lo que yo me pregunto. Entonces, ¿dónde van a ir los mercados mañana, pasado mañana? Yo creo que ese rebote que estamos viendo ahora podría ser bastante pequeño. Ezequiel, para terminar, una última pregunta. Con la ruptura de estas alianzas que durante décadas, honestamente, le han dado estabilidad al orden financiero internacional, ¿está Estados Unidos llevando al mundo al fin de la globalización? Yo no creo que al fin de la globalización, me parece que a ver, si tomamos el año 2024 que acaba de terminar, fue el año de mayor globalización en la historia. Se comerció como nunca antes en la historia. El comercio internacional representa 1/3 del Producto Bruto mundial. Me parece que va a haber cambio de fichas y tal vez China empiece a comerciar más con otros socios, tal vez Europa empiece también a moverse hacia otros lados. Lo que sí puede haber es una mayor o una menor dependencia, una menor exposición a lo que pasa en los Estados Unidos, porque Estados Unidos se ha mostrado como un socio no confiable. No confiable e impredecible, porque lo que decíamos, China tampoco es un socio confiable. China es un mercado muy arbitrario en donde un partido decide todo, pero sabemos que ese partido va a seguir gobernando por muchos años más, salvo que ocurra algo impredecible, y sabemos la lógica por la que se mueve Xi Jinping, está en el poder desde 2012, podemos leerlo. A Trump no solo no podemos leerlo, sino que en 2 años tiene elecciones. Si esto sale mal y los demócratas recuperan gran parte del Parlamento, puede cambiar completamente el escenario. Entonces, ¿qué decisión se va a tomar basada en algo que puede cambiar 2 años para las inversiones, para el mercado internacional? Es nada. Hoy se están decidiendo inversiones de fábricas que se van a construir dentro de 4 o 5 años. O sea, hoy se está decidiendo qué va a ser el día después de Trump. Así que imagínate lo que puede llegar a ser. Yo no veo que la globalización vaya a caer. Veo que sí. Un efecto que se está dando es el nearshoring, es decir, empresas que por todos estos riesgos geopolíticos empiezan a acercar la producción hacia sus mercados. O sea, por ejemplo, Volvo fabrica mucho en China, pero ahora está decidiendo llevar parte de su producción, la que va a ir al mercado europeo, a Europa, a pesar de que va a ganar menos dinero, a pesar de que va a tener que pagar más en salarios, pero reduciendo las extensiones y las complejidades de las cadenas de suministros. Esto sí puede pasar, esto va a encarecer los productos, pero bueno, obviamente le da más tranquilidad a las empresas de que ante un sacudón como este, por lo menos están un poco más cubiertos. China y Estados Unidos escalan esta guerra comercial con nuevas amenazas de aranceles y eso hace temblar una vez más los mercados financieros del mundo. Era nuestro tema de hoy aquí en La Actualidad en Análisis y lo discutíamos con Ezequiel Daray, corresponsal bursátil de Deutsche Welle. Ezequiel, muchísimas gracias por tu tiempo de nuevo, por este análisis que hemos hecho y seguramente volveremos a conversar porque este parece ser el tema de la semana. A ustedes que nos han seguido, muchísimas gracias por su confianza. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.